Muy buenas noches, queridos y queridas hermanas de Charlas Bíblicas, esta comunidad de charlas bíblicas que se reúne todos los miércoles a las 7:30 de la tarde-noche, tiempo de la Ciudad de México, tiempo de la República Mexicana. Los saludamos nuevamente en un programa más. Yo soy Armando González Basaldúa, servidor, aquí transmitiendo desde Querétaro, en el centro de la República Mexicana, este miércoles 22 de mayo del 2024. Nosotros en realidad, queridos hermanos, no la hemos estado pasando muy bien por el clima. Hace un calor que nunca habíamos experimentado en esta ciudad, pero bueno, hermanos, estamos aquí para transmitir nuevamente su programa de charlas bíblicas para comentar con ustedes y reflexionar acerca de la palabra del Señor que nos ha dejado escrita y manifestada a través de los apóstoles, de todos aquellos que tuvieron parte de la actividad del plan de Dios y poder conocer con todos ustedes y platicar acerca de las cosas que el Señor, nuestro Dios, nos dejó. Saludamos, queridos hermanos, a todos aquellos que nos escuchan y se conectan con nosotros en vivo, en una transmisión directa, y también aquellos que nos escuchan o nos van a escuchar de manera diferida. Les mandamos un muy cordial saludo. A todos aquellos que nos oyen en América, a todos aquellos que nos oyen en Europa, les mandamos un fuertísimo y caluroso saludo. Y bueno, queridos hermanos, ya está por aquí nuestro querido y amado hermano, nuestro hermano José Antonio Septién González de Cosío, que sufre las mismas que yo, hermanos. Pero bueno, adelante, mi querido hermano. Muchas gracias, hermano. Me da mucho gusto verte, saludarte y igualmente con nuestras hermanas y hermanos que nos acompañan. Mira, ya nuestra hermana Marlene Rodríguez fue ya la primera aquí conectándose. Hermana, mucho gusto en saludarla. Le enviamos un fuerte abrazo. Y a todos los hermanos que vayan a conectarse con nosotros esta noche, un muy fuerte, muy caluroso saludo. Igualmente a todos aquellos hermanos que a través de las conexiones que hacen otros y otras hermanos y hermanas para retransmitir este programa, nos escuchan. Sabemos que nos escuchan por diferido. A todos ustedes, amados hermanos y hermanas, un muy cariñoso saludo de nuestra parte. Y hermano, pues también saludamos a nuestros hermanos Jesús Lozada de la Ciudad de México y Roberto Magaldi. Roberto Magaldi de La Plata, Argentina, que nos ayudan en diversas tareas para que este programa pueda difundirse mejor. Muchas gracias a ellos. Gracias pues a esta audiencia tan amada que se congrega para escuchar la palabra de Dios. Y hermano, pues tú dices que sigue. Pues muy bien, mi querido hermano, pues estábamos con un bloque de versículos que tenemos en Primera de Juan capítulo 2. Vimos el bloque de versículos que comprenden del versículo 7 al versículo 11 de la primera epístola, de la primera carta de Juan, capítulo 2. Y si gustas, le doy lectura, hermano, nuevamente ¿Cómo para no? que los ¿Cómo hermanos no? tengan a bien ubicarse, contextualizarse con respecto a esto, y le doy lectura, ¿no? Y dice: amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que teníais desde un principio. El mandamiento antiguo es la palabra que oísteis.
Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque la tiniebla se va alejando y la luz verdadera ya resplandece. El que dice estar en la luz y aborrece a su hermano está en la tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en la tiniebla y anda en la tiniebla y no sabe dónde va por cuanto la tiniebla le cegó sus ojos. Esto es lo que dice la Biblia textual 4 y veíamos por ahí un puntito que hay una omisión en el versículo 2:9 y esta omisión tiene que ver con que dice, el que dice estar en la luz y aborrece a su hermano, está en la tiniebla y hasta ahora permanece ahí o está hasta ahora, según lo que nos comentaba nuestro hermano José Antonio Septién. Y el texto refiere en griego estin eos arti, que es lo referente a esa omisión de aquellos que permanecen aún, como aquel versículo de San Juan 3:36. Y bueno, querido hermano, esto en armoniza, como ya lo dijimos, con Juan 13:34 y 35, en donde dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os amé, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, y si os tenéis amor unos a otros. Y este es el contexto propiamente que armoniza entre el Evangelio de Juan y la primera carta. Sin embargo, pues no sé si recuerdas que platicando en esto, refiriendo a este mandamiento nuevo, hermano, que hacíamos referencia en nuestras pláticas fuera de cámaras, fuera de transmisión, en el sentido de qué implicaba el amarnos unos a otros. Te preguntaba yo que qué pensabas acerca de esto desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva contextual con respecto a este nuevo mandamiento. O sea, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y la pregunta y lo que se me venía a mí en la cabeza es decir, ¿qué tenemos en la escritura con respecto a este punto? Es decir, ¿qué, qué es lo que implica el que nos amemos unos a otros y hacia dónde nos lleva este mandamiento que, pues de alguna manera en el Evangelio son las palabras propias del Señor Jesús y que en la carta, evidentemente, el apóstol Juan no la, pues nos las contextualiza, hermano, ¿no? ¿Qué opinas, mi querido hermano? Sí, hermano, creo que es muy importante no dejar pasar simplemente este tema del amor. Fíjate que estaba a propósito dando una leída general a la carta y me sorprendió el número de veces, el nutrido número de veces en que el apóstol insiste en que nos amemos unos a otros. Es algo en el que el apóstol Juan insiste, es enfático, menciona el amor de Dios, el amor que los creyentes debemos tenernos, no solamente como una evidencia de que somos cristianos, sino como una necesidad apremiante, por supuesto, en un mundo en el que el desamor, la muerte, la desgracia, de la indiferencia, de la ira, del pecado, pues de todos y cada uno está ahí presente, atropellándonos a todos.
haciéndonos la vida muy infeliz. Y esto dice, realmente yo creo que Juan de ninguna manera quiere que ocurra dentro del seno de la iglesia. Existe en el mundo y tal parece que esto no tiene remedio, pero en la iglesia bajo ninguna circunstancia puede suceder, y el hecho de que seamos claros y seamos bíblicos con respecto a en qué consiste el amor al que Juan nos está llamando en su carta para practicar, para vivir. Entonces yo creo que no basta con decir con que nos amemos, sino que especifiquemos cómo pues debemos amarnos. Así es que Que no me sea un mero parece eslogan, ¿verdad, hermano? que no sea un mero eslogan. Que no sea una mera expresión de... yo recuerdo muy bien que en una ocasión, pues hablando con un joven, se le prestó un libro cristiano, este, y al momento en que abrió las primeras páginas y empezó a ver la relación que había del hombre con el pecado y el problema tan grave que hay entre, pues, las diferencias humanas, hermano, que son muy complicadas, las diferencias humanas, las primeras líneas del libro empezaron a cautivar a este joven incrédulo, incrédulo en el sentido de que no era creyente, no era cristiano. Sin embargo, a proporcionarle el libro y abrir las primeras páginas, dijo, está muy interesante el hecho de lo que está planteando el autor en el sentido de que el pecado, una de las principales actividades que produce es evidentemente la enemistad entre unos y otros, la enemistad entre la humanidad. Y como ejemplo de todo esto, el autor presenta pues la cantidad de conflictos, hace un resumen y un planteamiento de la cantidad de conflictos que hay en el mundo en términos de guerra, de la cantidad de conflictos que hay entre parejas y divorcios, entre la cantidad de conflictos que hay entre grupos antagónicos y al día de hoy entre políticos, hermano, y al día de hoy muy complicado, mucho, muy complejo en México, lo que hay entre pues grupos que chocan de narcotráfico. Sabemos que los índices de mortalidad son terribles, las noticias son muy complicadas y esto es la causa principalmente de esta naturaleza caída que el hombre tiene. Sin embargo, el joven expresó lo siguiente y dijo, está muy interesante lo que dice. Yo pensé que iba a decir que Dios es amor, es decir, como algo así, y evidentemente lo es. Desde nuestra perspectiva sabemos que el gran amor que expresó Dios por nosotros, pues nos ha llevado a esta salvación que cada día, hermano, creo yo, tenemos que tener conciencia de ella y valorarla y apreciarla. Como le decía el Señor a Pablo, bástate mi gracia, Pablo. Cuando el Pablo le pedía fervientemente que por qué no lo había sanado de sus ojos. Sin embargo, yo veo una serie de actividades importantes en el sentido de esta práctica de amor que muchas veces tiene que ver hasta con el servicio, ¿no? Es decir, el servicio a los santos, de alguna forma, una manera de expresión de atender a los santos, ¿no? Atender a los necesitados, atender a todo esto. No sé si recuerdas por ahí a Estefanas, que es un, un referente que tenemos, que tú lo has citado, recuerdo en otras ocasiones. A Estefanas en la primera carta a los Corintios, versículo 16, va prácticamente capítulo 16, perdón,
del versículo 13 al 18, que nos va mostrando, hermano, actividades que tienen que ver con este tipo de cuestiones ya muy concretas en el sentido de que nos amemos unos a otros. Y bueno, aquí Pablo, si me permites leerlo, hermano, Por dice supuesto. lo siguiente, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13, dice, velad, estad firmes en la fe, portaos valientemente, sed fuertes. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y se está refiriendo propiamente a la iglesia en Corinto, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Sabéis que la casa de Estefanas es primisa de Acaya y que se dedicaron al servicio de los santos? Os exhorto, pues, hermanos, que estéis a disposición de aquellos y de todos de todos los que cooperan y trabajan. Me regocijo por la venida de Estefanas, de Fortunato, de Acaico, pues estos suplieron vuestra ausencia, porque refrescaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales. Y ahí tenemos un ejemplo, hermano, donde dice claramente todas las cosas sean hechas con amor. ¿Qué opinas, mi querido hermano? No, hermano, importantísimo. Fíjate que esto es uno de esos versículos cruciales que nos, nos permiten ver con mucha claridad, ilustrado aquí con la casa de Estefanas, Ujú, eh, este valor del amor, del amarnos unos a otros. Fíjate que dice aquí que se dedicaron. El verbo que se usa aquí es se asignaron a sí mismos ujú, al servicio de los santos. Ellos decidieron vivir la vida teniendo como punto crucial el servicio de los santos. Se dedicaron a servirlos. Fíjate qué tan a pecho tomaron ellos la enseñanza de nuestro Señor, porque detrás de esto, detrás de este servicio, fácilmente recordamos aquel pasaje que, que está en el Evangelio de Mateo. Recordarás tú, todo nuestro Señor dice que Él no vino para ser servido, ujú. sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, el servicio, que es lo que tú recalcas aquí, lo que resaltas aquí al citar este texto, hermano, es un maravilloso ejemplo de qué significa amarnos los unos a los otros, servirnos. Y fíjate que sigue diciendo, os exhorto pues, hermanos, que estéis a disposición de aquellos y de todos los que cooperan o colaboran. Y luego dice, y trabajan. Aquí curiosamente el verbo eh, que se utiliza aquí, que utiliza el apóstol, es uno que lleva una idea de trabajo intenso. Copiao, copiao es el verbo. O sea, de todos los que cooperan y trabajan arduamente. O sea, realmente el trabajo del servicio de la casa de Estefanas equivalía a un trabajo arduo. Y dice todos los que cooperan y trabajan. O sea que no solamente era Estefanas y su casa, sino muchos que habían sido movidos por el ejemplo y habían sido ciertamente energizados por el Espíritu Santo para una tarea así
porque dice, si os amáis unos a otros, de esta manera mostramos ante los demás que somos creyentes, que Dios en realidad existe y que en este valle de lágrimas, porque así lo menciona, no la salve, ¿te acuerdas de la salve, aquella oración católica? Sí. Dios te salve, reina y madre de misericordia, etc., etc. Y luego habla del valle de lágrimas. El valle de lágrimas no se lo inventó el de la oración, pertenece a uno de los salmos y se refiere pues a la condición terrible que todas las sociedades de todas las épocas hemos padecido desde la caída. Así que yo creo que podemos apuntar, ¿verdad, hermano, con este texto, la idea del servicio? Sí, a mí me llama mucho la atención en este caso, hermano, que la palabra que utiliza para servicio es diaconían, Ujú. que muchas veces se utiliza en un contexto de servicio inferior, por así decirlo, en las congregaciones, referido a los diáconos como personajes que están dedicados a otro tipo de servicio. Cuando en el texto que tú citas de Mateo, que dice el Señor, yo no vine para servir, yo no vine a ser servido, sino para servir. El mismo Señor Jesús utiliza el mismo calificativo en el de cuestión de diaconían, que refiere a que es una acción de los diáconos, servir donde el Señor mismo se nombra y se hace decir diácono. Ujú. Entonces aquí dice el texto, dice is diaconían tis hayis, es decir, dice, y esto es como dice, y que se dedicaron al servicio de los santos. Y decir santos tiene una implicación importante, porque entonces está en el contexto de la iglesia. Porque ¿quiénes son los santos? Los santos son evidentemente aquellos miembros de la iglesia, ¿sí? Como aquel texto de Colosenses que refiere lo siguiente, ¿no? Es decir, el misterio oculto de las edades, pero que ahora ha sido revelado a los santos, es decir, que ahora ha sido revelado a la iglesia. Aquí está hablando que el servicio propiamente del cual estamos hablando, en el cual dice todas vuestras cosas sean hechas con amor. Sabéis que la casa de Estefanas es primicia de Acaya y que se dedicaron al servicio de los santos. Os exhorto, pues, hermanos, que estéis a disposición de aquellos y de todos los que cooperan y trabajan, en el sentido de que pues hay que estar atentos. A mí hay otro texto que me llama la atención mucho, es uno que tenemos hacia el final del capítulo 5 de Gálatas y al principio del capítulo 6, que si gustas, hermano, le doy lectura. ¿Sí? Dice Gálatas, capítulo 5, versículo 25 y 26, y luego brinco al 6, 1 y siguientes. Dice lo siguiente, querido hermano. Dice el 5:25 de Gálatas. Ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. 6:1. Hermanos, aun si alguien fuera sorprendido en algún delito, vosotros los espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumpliréis así la ley de Cristo. ¿Qué opinas, mi querido hermano, de este tremendo texto? No te escucho, no te escucho, hermano. Fíjate nada más, qué importantísimo pasaje este. Otro de estos pasajes que nos permiten ver cuál es el contenido de amaos unos a otros. Fíjate nada más, dice, sobrellevando los unos las cargas de los otros. Esto habla, Ujú, hermano, de cómo se estructuraba en los días de Pablo la comunión de la iglesia. ¿Cuáles eran esas metas? Mira, había gente como Estéfanas. Estéfanas no es ujú. un ideal, es una realidad. E igual todo lo que está aquí, fíjate cómo nos previene de no hacernos vanagloriosos, ni provocándonos, ni envidiándonos. Y esto también forma parte de qué es amarnos unos a otros. Dice, el no mostrarnos vanagloria, ni provocándonos, ni envidiándonos, sino, dice, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Y fíjate, si alguno fuera sorprendido en algún delito, vosotros los pneumáticos, Exacto. vosotros los espirituales, vosotros los que habéis nacido de lo alto, Ujú. dice, restaurad al tal con un espíritu de mansedumbre. O sea, no Caray, condenando. no condenando. Y me encantan, hermano, estos, estos balances internos que existían en las congregaciones, donde, bueno, mira, vamos, no había una especie de común denominador de bondad, de misericordia, de generosidad, de templanza, de dominio propio, sino que pues todos iban creciendo, todos iban caminando, todos iban siendo transformados a la imagen de Cristo, conformados a la imagen. Y no siempre todo era tan fácil en el intercambio personal. ¿Te acuerdas que hay lugares donde dice soportándoos unos a otros, tolerándoos unos a otros? O sea, que a veces había roces de personalidad, problemas de los hombres viejos, de los diferentes hermanos y hermanas. Por supuesto que sí, por supuesto que lo sabía. Y el apóstol siempre está viendo por la unidad de la iglesia, cómo debemos hacer cuando surgen estas cosas. Y por supuesto, el hecho de pertenecer al grupo de los santos y de los nefmáticos, de los espirituales, ya significaba una ventaja inmensa. Dios realmente ha planeado que el perfeccionamiento de los santos y la conformación a la imagen de Cristo pase por la iglesia. Es decir, que requiera de la comunión de los santos para que se realice. No hay cristianos solos, no debe haber cristianos solos porque es algo así como un contrasentido, dado que la iglesia es ahora el reflejo verdadero, el final y definitivo de esta unidad y diversidad. Ahora que Dios nos ha dado este hombre nuevo que es creado según la imagen de Cristo en santidad y justicia, hermano, el reflejo es como es la Trinidad, que son tres y son uno. Esto
vemos nosotros cómo eh, se planteó ya desde la creación del hombre. El hombre son dos. El hombre no es solamente el varón. El Adán no es el varón. Adán es el varón y la mujer. La unidad y la diversidad. Eva brota del interior del varón. La iglesia surge ahora del costado abierto de nuestro Señor. Y todos los que estamos juntos, hermano, reflejamos ahora sí de una manera definitiva, porque es Dios el que empieza la obra y la culmina, porque es Dios el que hace en nosotros lo que es agradable delante de Dios. Y, por supuesto, esta intensa batalla que padecemos internamente todos los cristianos, pues es algo que el Señor ha permitido para dar, como hemos dicho en otras ocasiones, crecimiento al hombre nuevo y dar conocimiento de la salvación desde el punto de vista de darnos cuenta qué terrible monstruo nos cargamos adentro con el hombre viejo, con esta naturaleza adámica, y que las diferencias y dificultades que existen, que pueden existir dentro de la iglesia, por ejemplo, la vanagloria o el provocarse unos a otros o el envidiarse, hermanos, son aquellas manifestaciones del hombre viejo, del hombre adámico, que aún está con nosotros. Pero el orden de Dios es que nosotros crezcamos con el crecimiento que Dios nos da. Es decir, este acotamiento, esta delimitación del hombre viejo se da, pero va en aumento porque la obra de Dios va en aumento y la perfección del hombre nuevo, de esta nueva naturaleza, se refleja cada día que pasa porque es Dios el que da el crecimiento. Pero mientras estas cosas, bajo ninguna circunstancia, estas diferencias pueden y podrán nunca causar una división. Puede haber divisiones con aquellos de los que menciona Juan, y ya lo veremos en la carta, en los versículos que siguen, cuando dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. O sea, estos son realmente los que causan las divisiones y los rompimientos y los cismas y los desgarrones dentro de la iglesia, pero los espirituales, la presencia de los verdaderos santos y santas de Dios, son garantía de la presencia de Dios y garantía, hermano, de estabilidad. Y realmente somos todos nosotros como nefmáticos, como espirituales, los que restauramos con espíritu de mansedumbre. Somos nosotros los que llevamos los unos las cargas de los otros y así enseñamos a los demás a hacerlo. Y este es el amor con el que debemos amarnos. No sé qué piensas, hermano. Sí, si me permites, hermano, leer un texto que tenemos en Primera de Corintios para emparejar este asunto, hermano, en el siguiente sentido. En Primera de Corintios capítulo 2, 14, dice lo siguiente. Dice, pero el hombre natural, ¿sí? El hombre natural, dice, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Dónde estás? En Primera de Corintios 2, 14. Cuando habla del hombre natural en este texto, hermano, está hablando de una característica importante de este hombre natural. La palabra griega que se utiliza para denotar al hombre natural es psíquicos, dice el texto griego, psíquicos de andropos, hombre natural.
utiliza la palabra psíquicos, que significa almático. De alguna manera no está hablando del espiritual, está hablando del que no es espiritual, del hombre, del humano no restaurado, del humano caído. Y la palabra que dice es, como te lo acabo de leer, es psíquicos de andropos, el hombre natural. El texto dice que el hombre natural, ese hombre psíquicos, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Y dice, porque para él, es decir, para este hombre almático, para este hombre caído, son necedad. Y no puede entenderlas, estas cosas del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. La palabra que se utiliza para espiritualmente aquí, en el 2.14, es neumáticos, es decir, el que es espiritual. Como tú lo estás apuntando, es aquel que tiene ese espíritu que desciende de lo alto. Bueno, este hombre psíquicos, que es el carnal, el que no entiende, el que no acepta, el que son necedad las cosas del Espíritu de Dios, lo pone en enfrente, vamos a decir, del hombre espiritual, el neumáticos. Ese sí puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando Pablo en este texto utiliza ese concepto del psíquicos, y cuando en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, hermanos, ya no se está refiriendo al hombre natural, se está refiriendo a los hermanos. Si alguno fuera sorprendido en algún delito, dice, vosotros los espirituales. Cuando dice vosotros los espirituales, se está hablando, dice, himis hi neumatiki. Es decir, vosotros los que son espirituales, los que tienen esta sensibilidad espiritual acerca de las cosas de Dios, dice, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, el mismo hombre espiritual de Primera de Corintios 2.14, el que puede discernir las cosas del Espíritu de Dios, es exactamente el mismo hombre de Gálatas 6.1. Dice, vosotros los espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Entonces, mi querido hermano, este tipo de términos son muy importantes porque apuntan a un asunto aquí que voy a señalar, hermano. Gálatas 5:22. Nos vamos a regresar al previo de este planteamiento que hace Pablo. Es un planteamiento de amor. No condenes, más bien restaura. Fíjate lo que dice el 22. Pero el fruto del Espíritu, el fruto que yo creo que es del espiritual, y aquí podemos tener quizás una diferencia, ustedes conmigo, no sé, pero yo creo que está hablando de este neumáticos. Dice, porque yo no creo que el Espíritu Santo se limite solamente a esta lista de actividades que va a manifestar. Dice, pero el fruto del Espíritu, ¿qué es, hermano? Amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad y el siguiente, mansedumbre. Y dice el 6.1, pero vosotros los espirituales, los neumáticos, restaurad al tal con espíritu de ¿qué? De mansedumbre. El mismo que he citado en el versículo 5, de ahí mismo de Gálatas, en esa relación que expresa en el 5, 23, dice dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Creo yo, hermanos, que en el contexto del pensamiento de Pablo, esta es la idea que está presente en el neumáticos. Por eso exhorta a Pablo a que ustedes que son espirituales, que son neumáticos, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre. Eso es lo que opino, hermano. Pues hermano, pues cuentas con el apoyo de las Escrituras, creo yo. Y bueno, mira, todo esto forma parte del amor y de la capacidad de amar, en este caso, ¿verdad?, que tienen los neumáticos, porque este fruto del Espíritu no es del Espíritu Santo, sino es del Espíritu nuevo que Dios ha hecho, ¿verdad? Que Dios ha hecho nacer en nosotros. Yo creo que será ese por qué, es la razón de por qué en la cuarta edición de la Biblia textual, Espíritu aparece con minúscula, no con mayúscula. Todo el mundo se va con la finta de que es el Espíritu Santo. No, es el fruto que produce la nueva naturaleza del creyente. Todas estas cosas. Y solamente para... No son atributos del Espíritu Santo, brother. No, porque el Espíritu Santo no se puede limitar solamente a eso. Creo yo que el Espíritu Santo es mucho más Claro, que eso, es Dios. por Simplemente, supuesto. o sea, el Espíritu Santo es más que eso, pero el Espíritu que Dios ha, el Espíritu que desciende de los altos, el nuevo nacimiento que viene del alto, que bueno, no es el nuevo nacimiento, sino el nacimiento que viene de lo alto, implica estas cosas, ¿no? Esta relación que tenemos en Gálatas. Algunos pueden diferir de nosotros, como, por ejemplo, los de la nueva traducción viviente, que bueno, pues hemos hecho énfasis en estas traducciones dinámicas, y les voy a leer lo que dice la nueva traducción viviente, porque expresa cosas que no vienen en el texto, ¿no? Dice, pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, el texto no dice eso. Entonces, ellos ya interpretan la traducción. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es. Pero bueno, hermano, hay otro personaje que aparece en las Escrituras. Epafras. No sé si lo recuerdas. ¿Cómo no? Epafras también aparece en la Escritura, hermano. Y y aparece por ahí del versículo en Colosenses 1:3 en adelante. Estas partes me gustan mucho, la verdad. Me encantan mucho porque el apóstol Pablo nos muestra que él ya ejerció parte de lo que está diciendo al ponerse de acuerdo con una diferencia que tuvo por ahí. Pero dice, lo voy a leer, hermanos, Colosenses 1:3. Voy a leer donde aparece Epafras y el ejemplo que Pablo pone acerca de él. Y dice, damos gracias a Dios, estoy hablando, leyendo el capítulo 1, versículo 3 de Colosenses. Y se damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros.
dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis hacia todos los santos, a causa de la esperanza que os está reservada en los cielos, la cual oísteis antes por la palabra del Evangelio, de la palabra de la verdad del Evangelio, que está presente entre vosotros y también en todo el mundo está llevando fruto y creciendo como también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis plenamente la gracia de Dios en verdad. Según lo aprendisteis de Epafras, nuestro consiervo amado, quien es fiel servidor de Cristo para vosotros, el cual también nos declaró vuestro amor en el Espíritu. Y esta es la referencia que hace el apóstol Pablo en Colosenses acerca de Epafras. Y dice que el amor que está presente en vosotros, dice, según lo aprendisteis de Epafras, brincándonos ahí mismo a Colosenses 4:9 en la misma carta, pero ya en el último capítulo, dice Colosenses, con Onésimo, fiel y amado hermano, quien es uno de vosotros, os harán saber todas las cosas de aquí. Dice, os saluda Aristarco, mi compañero de prisión, y Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones. Si va a vosotros, recibidlo. Y Jesús, el llamado justo, que son de la circuncisión. Estos son los únicos colaboradores en el reino de Dios que me fueron de consuelo. Y dice, os saluda Epafras, quien es uno de vosotros, esclavo de Cristo, quien se esfuerza siempre por vosotros en las oraciones, para que estéis firmes, perfectos y totalmente decididos a cumplir toda la voluntad de Dios. Y ve cuál es el servicio de Epafras, hermano. La oración. Aquí evidentemente Pablo también muestra que la diferencia que tuvo con Marcos ya quedó limada, ya quedó sin áspera, totalmente limpia. Y dice, consideren a Marcos, que es el primo de Bernabé. No sé si sea primo o sobrino, la palabra griega, pero bueno, era familiar de Bernabé. Pero el punto es que la muestra de amor de Epafras tiene una dirección. Versículo 12 del capítulo 4 de Colosenses dice, os saluda Epafras, quien es uno de vosotros, esclavo de Cristo, quien se esfuerza siempre por vosotros en las oraciones. Y dice, ¿para qué? Para que estéis firmes, perfectos y totalmente decididos a cumplir toda la voluntad de Dios. ¿Qué opinas, mi querido hermano? No, hermano. Ahí está qué significa amarse unos a otros. Fíjate nada más, se esfuerza siempre por vosotros en las oraciones. La importancia capital de la oración de los unos por los otros, signo clarísimo del amor con que debemos amarnos. El amor de Dios, el amor agapi. Y por otra parte también nos encontramos en otro tipo, hermano, en Primera de Juan, en el capítulo 4 y versículo 17, fíjate, hay algo interesante, muy interesante, 17 y 18. Dice, en esto ha sido perfeccionado el amor entre nosotros. Primera de Juan 4, 17 y 18. En esto ha sido perfeccionado el amor entre nosotros
para que tengamos confianza en el día del juicio, que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pero, ¿sabes qué, mi querido hermano? Que puede ser que me haya yo equivocado, y lo que estoy buscando es aquello que menciona el apóstol como el amor. Fíjate, y es que la carta está llena a donde voy, mira, Sí, así, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos. 4:11, 4:12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado. Hermano, es continuo este llamado de Juan. está énfasis, ¿verdad? Sí, hermano. Y lo que ando buscando es donde dice, el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo podrá evitar el amor de Dios en él? Está en el capítulo 4 y es probable que yo haya citado mal o escrito mal el versículo, hermano, porque aquí el 4:17 es otra Es cosa. el 3, hermano. ¿Es 3:17? Sí, es el 3:17, el que tú estás refiriendo. Te brincaste por un Por capitulito. un capítulo, nada más por uno. Bueno, dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo podrá evitar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. Y en esto sabremos que somos de la verdad. Este es otro aspecto del amor en el que si nosotros tenemos bienes de este mundo, pero vemos a nuestro hermano que necesita algo, dice, no podemos cerrar las entrañas. Si las cerramos, la palabra, la pregunta que surge de Juan es, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? Pues Ujú, simplemente no está el amor de Dios en él. claro, Y que el amor no puede expresarse de palabra. Como decía Jacobo allá en su carta, si tú ves a tu hermano necesitado y le dices, sí, que Dios te bendiga, tiene frío, pero que Dios te caliente, hermano, ujú, muy comunes. dice, pero no le das tú lo que necesita el cuerpo, hermano, pues entonces no existe tal amor ahí de ninguna manera. Y esa es otra faceta del amor también. Y fíjate que hasta dónde llega este asunto. Mira el versículo 16 de este capítulo, de este mismo capítulo 3. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él Ujú, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los ujú. hermanos. Otra de esas cuestiones, una vara muy alta, ¿verdad, hermano? La vara muy alta. Fíjate, era necesario, hermano, para que esta ley de Cristo, porque esta es la ley de Cristo, es la ley del amor, Ujú, para que pudiera funcionar, Dios tuvo que hacer todas las cosas nuevas. Él tuvo que ujú. traer a la existencia una nueva criatura capaz, hermano, Claro, de cumplir con esto. De otra manera, es una perfecta y absoluta imposibilidad. pues sí. Pues mi querido hermano, pues este era parte del objetivo de la charla bíblica el día de hoy, presentar textos que apuntan hacia amados unos a nosotros, que hay una cantidad, yo tengo apuntados aquí un buen de textos,
con referente a este aspecto, pero quise citar los más significativos, ¿sí? Los más significativos en este orden de ideas que fuimos presentando y comentando con respecto a esto. Yo creo, hermano, que este es un buen ejemplo, esto es un buen ejercicio de lo que implica esta relación del un nuevo mandamiento os doy, y que los hermanos puedan palpar en las escrituras este tipo de, pues, de exhortaciones de parte del Señor hacia aquellos que son espirituales, ¿no? Y claro. un ejemplo de todo esto, pues tiene que ver con estos puntos que no se quedan en la historia, hermano, no se quedan en planteamientos que se dijeron hace 2000 años, sino que tienen vigencia al día de hoy, ¿no? Es decir, si algún hermano es sorprendido en algún delito, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Hay un ejemplo por ahí que está hacia el final de la carta de Timoteo, donde creo que se llama Demas, ¿no, hermano? Aquel que abandonó a Pablo. Ujú, así es. Y a mí, siempre que leo esa parte, me llama mucho la atención que Pablo no lo condena, hermano. Dice, Demas me abandonó amando más este mundo y ya, o sea, no dice te vas a ir al infierno, el juicio de Dios va a caer sobre ti, no, no, simplemente Pablo hace una referencia a que Demas lo abandonó y a mí me llama mucho la atención ese asunto de que no lo condena, es decir, estuvo ahí, estuvo presente, sencillamente lo dejó y lo abandonó. Sí dice, creo que amando más este mundo, pero hasta ahí, punto. Entonces Ujú. creo que es parte del ejercicio que, que Pablo con su testimonio establece. Pero bueno, mi querido hermano, pues damos por concluido con esto la charla bíblica de este miércoles 22 de mayo del 2024. Mi querido hermano, pasaremos entonces, si te parece pertinente, a leer los saludos y lo que los hermanos nos escriben. Y y pues trazaremos el contenido para la próxima semana de charlas bíblicas. ¿Te Muy bien, parece? hermano. Nos saluda nuestra querida hermana Marlene Rodríguez desde Washington. Saludos. Dice que le da mucha alegría estar presente. Bendiciones, hermana. Oren por nosotros. Que todo esto lo hacemos con un gran gusto y lo sabemos y lo platicamos porque es el trabajo que Dios nos ha dado para su cuerpo. Un pequeñito granito, porque sabemos que hay muchos que se dedican a esto, que no lo han permitido. Nuestra hermana Emma Castillo dice, buenas noches, maestros, reciban un afectuoso saludo. Dice, agradeciendo por estas charlas bíblicas tan edificantes, en gracia y justificada, dice nuestra querida hermana Emma Castillo, desde Querétaro nos escribe. Safnat Panea dice, bendiciones, amados hermanos, nos escribe desde Sao Paulo, Brasil. También tenemos aquí a nuestra hermana María Beatriz Scampini. Buenas noches, amados hermanos, un gusto estar con ustedes. La hermana siempre se encuentra retransmitiendo desde Pinamar, Argentina, el programa en en su grupo personal que tiene ella de Facebook. También nos saluda nuestro hermano Lupillo Contreras. Dice que está en gracia y paz. Gracia y paz, amados hermanos, en gracia y justificado. Nuestro hermano Alexander Porras Cascante nos saluda desde Costa Rica. Un saludo a nuestro hermano Alexander, fuerte abrazo. Lupillo Contreras dice, amos, dice, va a decir, amamos y servimos a nuestro hermano, porque la misma naturaleza de servicio de Cristo es la misma naturaleza, dice, la cual nos hizo parte Jesucristo en un mismo espíritu, una Amén, hermano. aportación del hermano.
Muy bien Dice nuestra dicho. hermana María Beatriz Scampini, en el espíritu del cual habla Ezequiel 36:26, es el mismo de Gálatas 5:22. Gracias, efectivamente, hermana. Este, ese es el punto. Si quieres darle lectura al siguiente, querido hermano, Lupillo Sí, hermano. Contreras, mientras doy un traguito de agua. ¿Cómo no? Dice Lupillo Contreras, creo lo mismo que este fruto en el nacido de nuevo. Es el fruto del nacido de nuevo en Gálatas 5:22. Amén, hermano. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Es Dios haciendo crecer al nacido de nuevo por el Espíritu. En el Espíritu, en el conocimiento de lo que se nos concedió en Cristo, en amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, en el servicio a los santos en Cristo. Cuán grande es su gracia y su plenitud en lo que se nos concedió en Cristo, que es la plenitud de todo lo que existe. ¿Qué tal? Amén, hermano. Muy Hermano bien. Lupillo. Nuestra hermana Marlene Rodríguez. Definitivamente solo en el nuevo hombre podemos amarnos unos a otros y los frutos del Espíritu como resultado del nuevo nacimiento. El Señor genera la paciencia, la tolerancia, el soportarnos cuando hay agravios. El Señor nos da paz y santidad, pero el amor máximo del Señor es incomparable. Amén. Amén. Te tocan los dos últimos, hermano. Osvaldo Piña dice: bendiciones para mis hermanos desde Venezuela, nos saluda. Un gran abrazo a todos nuestros queridos hermanos en Venezuela. Sabemos que muchos nos oyen. Les mandamos un fuerte saludo y abrazo. Y sigue diciendo: bendiciones para mis hermanos. Llegué tarde, pero bueno, hermano, queda grabado el programa para que lo pueda ver de manera diferida en la página de Facebook de Charlas Bíblicas. Un fuerte abrazo a todos ustedes. También saludamos a todos los que nos mandan un emoji, que es Osvaldo Piña, Lupillo Contreras, Fabián Lizana, José Espina, María Beatriz Escampini, Emma Castillo y Safnat Panea. Nos mandan el emoji de que les gusta o que les encanta el programa. Queridos hermanos, pues damos por concluidas los comentarios de todos, sus aportaciones, todos muy valiosos, todos muy interesantes. Nos da un gran gusto que participen, hermanos, y que tengan estas aportaciones. Les mandamos un fuerte abrazo, los saludamos desde la ciudad de Querétaro, en el centro de la República Mexicana, y damos por concluida la charla bíblica de este 22 de mayo del 2024. Que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches, hermanos y hermanas.